Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el Halloween. ¿Qué es el Halloween? Es el culto al diablo, el culto a la muerte. Vamos a explicar el significado del Halloween, pero antes vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te pedimos, Señor, nos ilumines, Señor, que tu Espíritu Santo dirija, Señor, esta palabra. Ayúdame, Señor, a llevar tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, me dé sabiduría, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, de que solo a ti te deben de adorar, de que solo a ti te deben dar culto, Señor. No hay otro Dios, Señor, como tú. Tú eres el único, Señor. Lo demás es idolatría, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu mensaje, Señor. Que la gente, Señor, obedezca. Que la gente te tema, Señor. Que la gente haga tu voluntad, Señor. Que tu pueblo no esté a contra de tu voluntad. Gracias, Señor, por esas palabras que pones en mí. Te pido bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver qué es el Halloween. Significado del Halloween o Día de Brujas. El Halloween, también conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos tradicional de los países anglosajones. La palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve. Literalmente significa víspera de todos los santos. Aparentemente, pues, esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculada a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la Iglesia Católica. El 1 de noviembre, festividad de todos los santos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es palabra de Dios. Muchos hacemos lo que hace el mundo. Seguimos las cosas que hace el mundo, las tradiciones que hace el mundo. Aún la iglesia hace lo que hace el mundo. Aún la iglesia mete tradiciones paganas del mundo dentro de la iglesia. Una de esas tradiciones es el culto a la muerte, el culto al diablo, el culto al Halloween. Tradición que el diablo la puso para que celebren al diablo, para que festejen al diablo. Ese día 31 de octubre se mueve mucha maldad, muchos brujos, hechiceros, adoradores del diablo, adoradores de la Santa Muerte, adoradores del mal, sacrifican animales, inclusive sacrifican personas vivas. Este es un día grande para el diablo, que siempre ha estado esperando para que sus fieles seguidores lo festejen, lo sigan, le rindan culto. Este día 31 de octubre es uno de los días especiales del diablo, porque la gente que está bajo sus órdenes, la gente que lo sigue, la gente que lo busca, a los que por falta de conocimientos hacen lo que el diablo les dice, y una de esas cosas es rendirle culto el día 31 de octubre. Mucha gente inocente, gente ingenua, anda en las calles, triqui triqui. Esa es una tradición pagana que introdujeron los ingleses hacia todo el continente, hacia todo el mundo. Allí se originó esa tradición, y eso es lo que hacemos ahorita, pedir triqui triqui, y al que no le den alimento, al que no le den dulces, se les manda una maldición por no haber dado dulces. Eso es lo que la gente dice: denme comida, denme alimentos, denme dulce, si no les mando una maldición. En este día del 31 de octubre, como dice el dicho, el diablo hace de las suyas. ¿Pero por qué? Porque muchos, aún teniendo conocimientos de que este día no deben celebrar al diablo, otros por falta de conocimientos, porque no leen la palabra de Dios, porque no buscan a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el Halloween. El saber es poder, dice el dicho popular. Millones de personas participan cada año de esta fiesta sin saber cuáles son sus verdaderos orígenes y motivaciones. Pero más alarmante aún es ver a personas que, a pesar de saber sus orígenes, deciden seguir participando como si nada hubiese pasado. Incluso son muchos los cristianos que arreglan sus hogares y disfrazan a sus hijos
para celebrar el día de Halloween sin tener en cuenta los orígenes de esta oscura conmemoración. En Josué 24 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien que tiene conocimientos de la palabra de Dios, el que teme a Dios, el que obedece a Dios, el que sirve a Dios, solo a Jehová sirve. Y también su casa sirve a Jehová, porque nosotros somos cabeza del hogar. Y en nuestra casa inculcamos servir a Dios. Nosotros como padre de familia debemos inculcar a nuestros hijos, a nuestra esposa, de que solo a Dios serviremos. No serviremos a ídolos, no serviremos a dioses hechos por los hombres, no serviremos tradiciones hechas por los hombres, inventadas por los hombres, porque Dios no mandó celebrar eso. Vamos a seguir leyendo. Orígenes de esta oscura conmemoración. Doreen Irving, quien fue la bruja más grande de Europa Occidental y concubina de un alto servidor de Satán, afirmó después de convertirse al cristianismo: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Así que antes de salir a las tiendas a buscar el disfraz de moda para usted o su hijo, es importante conocer el origen de la fiesta más importante de los satánicos, Halloween. Es una celebración a los demonios, a la muerte, a lo pagano. La verdadera historia. Todo comenzó 300 años antes de Cristo, en las Islas Británicas, donde habitaban los celtas. Esta comunidad estaba controlada por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas, quienes a su vez servían e idolatraban a Samaín, dios de la muerte. En Deuteronomio 18 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Dios. ¿Cuántos obedecemos a Dios? ¿Cuántos no servimos a otros ídolos? ¿Cuántos no servimos a otras imágenes? Porque hay muchos que dicen creen en Dios, pero sirven a imágenes, sirven a ídolos, hacen lo que los paganos hacen, lo que festejan los brujos, los hechiceros, los santeros, los que adoran al diablo, a Satanás, los que adoran a la Santa Muerte. Eso es lo que hacen muchas personas y dicen yo creo en Dios, pero rinden culto al diablo, al demonio, a la muerte. Solo a Dios hay que adorar y está en la palabra de Dios. Solo a tu Dios adorarás, no a otros, no a otros ídolos, no a otras personas inventadas por los hombres, sacados por los hombres, ídolos hechos por los hombres, inventados por los hombres. El 31 de octubre los druidas celebraban el inicio del año nuevo celta con el Festival de la Muerte. Ellos creían que en esa noche la puerta que separa el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía. Por tal motivo invocaban e invitaban a los malos espíritus a reunirse para predecir el futuro y, lo más importante, visitar sus antiguos hogares en la tierra. En Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo acto de idolatría, todo acto de hechicería, todo acto de adivinación, todo acto de maldición es pecado y se paga con la muerte. Esta es la palabra de Dios que no miente. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo comida a hombres, vírgenes y hasta niños para ofrecer sacrificio a su dios Samaín. Si el dueño de la casa accedía a sus peticiones, ellos se iban tranquilos, pero si se negaban, arrojaban una maldición sobre la casa
y algún miembro de la familia moría en ese año. De aquí proviene el famoso trick or treat. Nos das algo o te hacemos daño. Esto es lo que hace ahorita mucha gente. Hace lo que el diablo impone, lo que el diablo le mete a la gente. Muchos lo hacen, inclusive cristianos, gente que dice que es cristiana, gente que dice que tiene a Dios, anda en las calles disfrazados de diablos, disfrazados de muerte, disfrazados de demonios, disfrazados del mal. Solamente están abriendo puertas para que el diablo entre en ellos, entre en sus casas. Eso es lo que pone el diablo. Lo que los brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, encantadores, santeros, adoradores de Satanás, eso lo están haciendo los niños, las personas mayores, lo hacen los cristianos. Andan pidiendo dulces, andan pidiendo comida, andan disfrazados de diablos, de demonios, de muerte, de horror, de terror, y todavía amenazan a las personas ingenuamente. La mayoría porque no tienen conocimientos, porque nadie les ha hablado. Y muchas veces, aunque les hablen, no entienden. Hacen lo que quieren. Andan bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias concupiscencias. Dicen, es mi hijo. Si mira bonito, disfrazado de muerte. Si mira bonito, disfrazado de diablo. Si mira bonito, disfrazado de terror. Lo que no saben es que están abriendo puertas al diablo, al demonio, para que se meta en sus vidas, para que los enferme, para que esas maldiciones que ellos hablan se les regresen. En lugar de que vayan para las otras gentes, caen hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque andan en el camino del diablo, en el camino de Satanás. Lo que Satanás impone, eso es lo que hacen. Y mucha gente inocente cae, mucha gente por falta de conocimientos cae, mucha gente que no conoce a Dios cae, aún la gente que conoce a Dios cae, aún la gente que conoce a Dios se hacen sordos, se hacen como que no entienden, se hacen como que no pasa nada, como que dicen, es una cosa chiquita, Dios es amor, Dios tolera todo lo que hagamos, Dios no nos puede dañar, pero hay una palabra de Dios. Quien consulta a adivinos, agoreros, encantadores, brujos, hechiceros, Dios está contra ellos. Dios está contra la casa de esas personas, contra la casa de esa familia. Dios les manda las maldiciones, porque está en la palabra de Dios. Quien no obedece a Dios es castigado por Dios, porque Dios castiga al que ama. Y muchas veces, si no nos corregimos, si no cambiamos, si no nos volvemos a Dios, nos castiga. El diablo hace lo que quiera de nosotros y Dios le da permiso para que nos ataque, para que nos haga daño, para que nos enferme y para que nos mande la muerte, porque no obedecemos a Dios. Y esa muerte será en el lago de fuego y azufre que Dios tiene preparado para aquellos que no lo obedecieron, para aquellos que no lo sirvieron, para aquellos que anduvieron en idolatría, que consultaron vales, que consultaron hechiceros, brujos, demonios, inclusive aquellos que fueron brujos, que fueron hechiceros, que sirvieron directamente al diablo. El lago de fuego y azufre está preparado para ellos por la desobediencia. El diablo nos tiende trampas para que creamos que no pasa nada, para que creamos que un disfraz no es nada, para que creamos que solo por pedir en una casa no pasa nada, para que creamos que esos dulces que nos dan no son nada. Pero esos dulces son sacrificios ofrecidos al diablo, ofrecidos a los demonios, ofrecidos al mal. Provienen de los rezos de las personas que adoran a Satanás, que adoran a los diablos, a los vales, que adoran a los demonios, que adoran a la muerte. Ellos todo el tiempo están trabajando para maldecir al pueblo que busca a Dios, para maldecir a las iglesias que buscan a Dios, para maldecir a las personas que buscan a Dios y también a las personas que no buscan a Dios. El diablo agarra parejo, cristianos, no cristianos, católicos, de todas las religiones. 1 Corintios 10.
Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está la palabra de Dios en 1 Corintios 10:20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios prohíbe que practiquemos las cosas que los gentiles sacrifican. Entre esas cosas está el día del Halloween, porque en ese día hay mucha maldad. En ese día se sacrifican niños, se sacrifican personas, se sacrifican animales, gatos, becerros, borregos, de todo. Hay una iniciación donde poco a poco se van sacrificando cosas, animales, personas. Beben sangre, los brujos, hechiceros, adivinos, los que adoran a Satanás, a la muerte, cometen muchos sacrilegios, cometen muchos sacrificios, y muchas personas, mucho pueblo, participan ingenuamente, participan sin saber en las obras del diablo, en lo que el diablo impone, en lo que las personas, los brujos, hechiceros, los que adoran al diablo, sacrifican personas, sacrifican animales, quitan vidas. No debemos participar en eso, ni siquiera en la comida, ni siquiera en lo ofrecido a los demonios, porque ese día se le ofrece también alimento a los demonios. Anda la gente ingenua, anda la gente pidiendo alimento. La mayoría de las veces les dan dulces. Es alimento sacrificado a los dioses, sacrificado a la muerte. Y muchos participan de esos cultos satánicos, participan de ese día 31 de octubre, que es el Halloween, vulgarmente nombrado como Halloween. No deben participar en eso, Dios lo condena. Aquí está la palabra de Dios y la volvemos a leer en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios también de ira. Cuando provocamos a Dios, cuando no lo obedecemos, Dios castiga. Dios manda su ira, manda la maldición. Y todo esto está en la Biblia, está en el libro de Deuteronomio, de Levítico. Dios manda la maldición por la desobediencia. Y cuando Dios se enoja, y cuando Dios se aira, cuidado, contra la voluntad de Dios nadie puede. Hay que servir a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que temer a Dios. Volvemos un poco atrás en la lectura. De aquí proviene el famoso trick or treat. Nos das algo o te hacemos un daño, actualmente conocido como dulce o travesura. Dame dulces o te hacemos una travesura, o te hacemos daño, o te mandamos una maldición. Eso es lo que se dice. Para ejecutar su maldición y alumbrar su camino, los druidas llevaban con ellos un nabo de gran tamaño, con una antorcha encendida adentro. En este nabo tenía grabada una cara que representa el espíritu diabólico por medio del cual recibían su poder. Pero cuando esta tradición llegó a los Estados Unidos, los nabos no eran tan abundantes, por lo que fueron reemplazados por calabazas, que ahora los niños usan para guardar sus dulces y para adornar sus casas con luces dispuestas en su interior.
de fiesta pagana a tradición cristiana. Eso es lo que ahorita muchos cristianos hacen. Muchos cristianos se ven en la calle junto con las personas que piden dulces, que piden alimentos, que van a las casas, casa en casa, diciendo triqui triqui, trit o trat. Allí andan muchos cristianos y muchos conocen la palabra de Dios. Otros andan por desobediencia. Otros andan porque no les importa lo que Dios piense. El Festival de los Celtas tomó aún más auge cuando el Papa Gregorio IV estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Estas dos fiestas se fundieron rápidamente en una, comenzando la noche del 31 de octubre y continuando el día 1 de noviembre. Los ingleses llamaron a esta vigilia All Halloween y con el paso del tiempo se convirtió en Halloween. De este modo, un turbio ritual se convirtió en una tradición cristiana. En Gálatas 1, del 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay personas, inclusive hay iglesias cristianas, que también festejan el Halloween, hacen obras de teatro de Halloween. Las personas adentro de las iglesias van disfrazados de diablos, de muertes, de demonios, de horror, de terror, de miedo. Muchas iglesias no celebran el Halloween, estoy consciente, pero aún así hay unas iglesias que sí celebran el Halloween. La gente va vestida de brujos, de diablos, y esas mismas personas que van a las iglesias también van a las calles a pedir dulces, a pedir triqui triqui, a pedir trit or trat. Van a maldecir a las gentes, a esas gentes que no les dan dulces, a esa gente que no les dan comida, que no les dan alimentos sacrificados a los dioses, porque esos alimentos son sacrificados a los ídolos, a los dioses que tienen los paganos, al dios de la muerte. Antes de esos días, ellos hacen conjuros, ellos hacen oraciones satánicas, oraciones perversas, maldiciendo a Dios, maldiciendo a los cristianos, maldiciendo el bien, para que la gente no tenga entendimiento, para que la gente caiga en sus trampas, para que la gente festeje el Halloween, para que Dios lo repruebe, para que no estén bien con Dios. Eso es lo que pone el diablo, pensamientos en nosotros, pensamientos en los cristianos, para que digan, no pasa nada, mi hijo se viste de demonio, es inocente, no pasa nada, porque yo creo en Dios. Pero sí pasa, porque están creyendo en el diablo, porque están haciendo las tradiciones que hacían los antiguos, de los que empezaron esto, a adorar, a sacrificar alimentos al demonio, a la muerte, a pedir alimento. Si no les daban alimento, los maldecían, para que esa maldición que ellos ponían en las oraciones, que eran los brujos, hechiceros, santeros, adoradores del diablo que está abajo, de Satanás, de los demonios, para que esas maldiciones tuvieran efecto. Ese día bajan los demonios. Cuando una persona está disfrazado de demonio, de muerte, de diablo, de brujo, está abriendo puertas para que bajen los espíritus inmundos, para que moren en uno, para que se metan en uno. Son puertas abiertas para el diablo, puertas abiertas para que entre el mal a nosotros, para que entre el mal a nuestras casas, a nuestros hogares, para que nos vaya mal con nuestra familia, para que haya divorcios, para que haya pobreza, para que el dinero no nos rinda, para que no creamos en Dios, para que nos arruinemos. Eso es lo que pasa cuando creemos en esas tradiciones, cuando creemos en lo que hace el mundo, la gente que no conoce a Dios. Estas prácticas llegaron a Norteamérica entre 1845 y 1849
debido a una terrible escasez que obligó a miles de irlandeses a emigrar a este país. Alrededor del 1900, el Halloween ya se celebraba pomposamente en los Estados Unidos. Actualmente se considera un día sumamente importante para el comercio, aproximándose en ventas a los productos que se comercializan durante Navidad o el Día del Amor y la Amistad. Hoy en día en las iglesias participan en obras de teatro sobre el Halloween. Van vestidos de diablos, brujos, muerte, vampiros y terror. Participan en los sacrificios ofrecidos a los demonios como Samaín, dios de la muerte, en dulces comidas, infundiendo las maldiciones por ese mencionado trick or treat. Nos das algo o te hacemos un daño, actualmente conocido como dulce o travesura, donde se amenaza a la gente con hacerles mal por medio de los medios del mal. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Muchos, por andar en el pecado, por andar en rebelión contra Dios, por andar haciendo de las suyas lo que queremos, por andar bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias concupiscencias. Muchos, aún pastores, aún cristianos, aún predicadores, aún profetas, que sanaron enfermos, que expulsaron demonios, que predicaron la palabra de Dios, que Dios los usaba, que tenían al Espíritu Santo de Dios. Muchos de esos van a ser desechados por Dios. Dios les dirá, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, por la desobediencia, porque muchos sabemos de la palabra de Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos deleitarnos en los placeres de la vida, queremos deleitarnos con la vida, tener placer, de ir a divertirnos, ir a pedir dulces, para saber a ver qué se siente pedir dulces, para saber qué es lo que se siente traer una bolsa llena de dulces, de frutas, de comida sacrificada para los ídolos, para los dioses paganos, el dios de la muerte, los demonios, comida sacrificada. En eso participa la gente el 31 de octubre, el día del Halloween. Hacer imagen de culto al diablo. ¿Quién celebra detrás del disfraz? Más allá de los comerciantes, quienes realmente esperan con ansias la llegada de esta fiesta son los brujos, espiritistas y adoradores del diablo. Pues, como afirma Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, Halloween es el día más importante de los satánicos, donde se insta a las sectas satánicas a ofrecer sacrificios humanos y animales al demonio. No es casualidad que en los Estados Unidos y otros países del mundo sea el día en que más niños y gatos negros desaparecen. Y aunque no se puede probar su relación directa en un tribunal, es un dato que debe alertar a cualquier padre. Cristina Nierde Vidal, practicante del satanismo y el esoterismo por muchos años, confesó, después de convertirse al cristianismo, que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el año satánico, es como si celebrara el cumpleaños del diablo. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Este es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Está en Levítico 20:27 y se practicaba antes para la gente que no obedecía a Dios. Hoy pocas veces se practica. Te invito a que obedezcas a Dios. Te invito a que no participes de estos cultos ofrecidos al demonio, ofrecidos a la muerte, ofrecidos a los ídolos. Son otras tradiciones, son otras culturas paganas que trajeron hacia los Estados Unidos y hacia todo el mundo. Hoy en todas las partes, hoy en todo el mundo se festeja el Halloween. La gente que no conoce a Dios, la gente que no teme a Dios, la gente que no busca a Dios, la gente que no es salva, la gente que piensa que Dios no se da cuenta, la gente que piensa que Dios es amor,
que Dios tolera el pecado, que Dios tolera todo. Dios sí ve. Después de la venida de Cristo, cuando seamos levantados todos, aquellos que buscamos a Dios, que servimos a Dios, todos aquellos que mantuvimos la fe en Cristo Jesús, todos aquellos que obedecimos la palabra de Dios, que tuvimos temor de Dios, que nos santificamos ante Dios, que buscamos a Dios de corazón, que amamos a Dios, después de que seamos levantados, habrá muerte, habrá tribulación en este mundo, habrá enfermedades, pestes, hambres, terror, miseria, estará la ira de Dios, caerán estrellas del cielo, caerá la luna, caerá el sol, los cielos van a ser removidos como sábanas, como cobijas, van a ser levantados. Esta tierra va a ser borrada, va a ser desaparecida, para que vean en qué vamos a quedar, para que vean en qué van a quedar todos aquellos que no sean levantados por Dios, todos aquellos que no buscaron a Dios. Y después de la muerte, cuando todos muéramos, seremos juzgados por Dios. Y si no estamos escritos en el libro de la vida, seremos lanzados al lago de fuego y azufre, al lago que tiene Dios preparado para aquel que no le sirvió, para aquel que no hizo la voluntad de Dios. Por eso hoy en vida debemos buscar a Dios, debemos de tener a Cristo en nuestro corazón, debemos obedecer a Dios, debemos dejar las cosas del mundo, las tradiciones del mundo, lo que hacen los gentiles, lo que hacen los incrédulos, buscar a Dios, trabajar para Dios, amar a Dios, santificarnos, obedecer a Dios. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere, amén.